escuchando Desde las Sombras. La década de 1940 encontró a Giovanni Bianchi convertido en algo que jamás imaginó ser. Ya no era solo un empresario ni un hombre poderoso. Ahora era una pieza cansada dentro de una maquinaria infinitamente más grande que él. Los años habían desgastado su rostro. Las líneas bajo sus ojos eran más profundas. El cabello oscuro comenzaba a mostrar mechones grises. Y aunque todavía mantenía la postura elegante, la voz firme y la presencia imponente que hacía temblar a otros hombres, por dentro Giovanni se sentía agotado, vacío. Vivía dividido entre dos mundos. Uno era su familia, Miriam, Giordano, la pequeña Emilia. Ellos eran lo único que todavía lograba hacerlo sentirse humano. El sonido de las risas de sus hijos en los jardines, las cenas en silencio junto a Miriam, las noches tranquilas donde, por breves instantes, podía fingir que era un hombre normal. Pero el otro mundo nunca desaparecía. El régimen seguía exigiendo, una vez al mes, a veces dos, telegramas breves, fríos, siempre iguales. Se requiere apoyo, oro necesario. El duce espera cooperación inmediata. Y Giovanni, como siempre, obedecía, porque entendía perfectamente que ya no había salida. Uno de los detalles que más lo inquietaban era que todo había dejado de sentirse sobrenatural. El horror se había vuelto parte de la rutina. Los hombres llegaban a la mansión. Oficiales, soldados, funcionarios, miembros incómodos del régimen, personas que nadie extrañaría demasiado. Entraban al estudio de Giovanni. Y después, nada. A veces escuchaban murmullos entre las sombras. A veces el aire se volvía pesado. A veces las velas se apagaban solas. Pero había ocasiones en que no ocurría absolutamente nada. Los hombres simplemente desaparecían. Ni gritos, ni sangre, ni cuerpos. Solo ausencia. Y después, el oro aparecía, como siempre, en forma de lingotes, monedas, joyas antiguas, objetos imposibles de rastrear. A veces dentro de la caja fuerte, otras veces sobre el escritorio, en otras ocasiones directamente acomodados en sacos ya preparados. La entidad ni siquiera hablaba ya. No había amenazas ni conversaciones. Todo funcionaba como una máquina. El régimen pedía, la entidad recibía, el oro aparecía, el sufrimiento continuaba. Y Giovanni solo era un intermediario. Eso fue quizá lo más aterrador de todo. La normalidad. Porque incluso el miedo puede convertirse en costumbre. Y mientras el fascismo se expandía por Europa, mientras el régimen endurecía el control, mientras miles desaparecían dentro de cárceles clandestinas, mientras el dolor humano se convertía en parte natural del paisaje político italiano, la entidad permanecía satisfecha, silenciosa, distante. Eso le dio a Giovanni algo que no había tenido en años. Tiempo para pensar, para investigar, para intentar comprender aquello que había dejado entrar al mundo. Y pese a las restricciones que le eran impuestas por los altos mandos de la Ahnenerbe, Giovanni eventualmente recibía asistencia de académicos, historiadores, ocultistas, brujos, médiums, coleccionistas de reliquias antiguas. Gracias a sus grandes aportaciones tuvo acceso a información especial, valiosa,
Pudo adquirir manuscritos antiguos prohibidos, documentos pertenecientes a civilizaciones extintas. Creó equipos secretos que trabajaban bajo sus órdenes, todo bajo una sola obsesión: entender a la entidad, porque Giovanni había comprendido algo fundamental. No podía destruir aquello si ni siquiera entendía qué era. Y así pasaron los años, lentos, pesados, cubiertos de oro y de sangre. Eventualmente, en los años 40, los regímenes que asfixiaban a Europa llegaban a su apogeo. El sufrimiento de los pueblos estaba en su punto máximo. Giovanni sabía que la entidad se estaba aprovechando de todo eso. Sabía que si el alimento le seguía llegando de esa manera, en poco tiempo sería prácticamente imposible de detener. Entre los múltiples equipos secretos que Giovanni Bianchi financiaba en silencio, hubo uno que llamó particularmente su atención. No por los resultados que producía, ni por el dinero que exigía, sino por el hombre que lo dirigía. Su nombre era Naguil Amasis, un físico egipcio, reservado, brillante y profundamente extraño. Había llegado a Europa años atrás, moviéndose entre universidades, laboratorios militares y círculos científicos vinculados al régimen alemán. Oficialmente era solo otro académico extranjero reclutado por la maquinaria nazi. Un hombre especializado en metalurgia, energía, ondas electromagnéticas y armamento experimental. Los altos mandos lo consideraban invaluable. Decían que Naguil poseía una comprensión poco común de ciertos materiales antiguos encontrados durante expediciones arqueológicas en Medio Oriente y África. Se rumoraba incluso que algunos prototipos de armamento desarrollados bajo su supervisión parecían adelantados décadas a su tiempo. Pero Giovanni notó algo más. Naguil nunca hacía preguntas innecesarias. Nunca parecía impresionado por el oro. Nunca mostraba temor al escuchar ciertos relatos. Y sobre todo, nunca actuaba sorprendido cuando Giovanni mencionaba fenómenos imposibles. Eso podía ser peligroso porque significaba una sola cosa. Naguil sabía. Tal vez no todo, pero sí lo suficiente. El primer encuentro verdaderamente importante entre ambos ocurrió durante el invierno de 1940, en una instalación privada al norte de Austria. Un complejo oculto entre montañas cubiertas de nieve financiado parcialmente con el oro de Giovanni. Ahí, entre planos militares, documentos antiguos y prototipos de armas imposibles, Naguil hizo algo que ningún otro investigador se había atrevido a hacer. Observó directamente a Giovanni y le preguntó: ¿cuánto tiempo lleva alimentándolo? El silencio fue inmediato, pesado, violento. Giovanni sintió un frío recorrerle el cuerpo. Porque nadie, absolutamente nadie, había formulado aquella pregunta antes. Naguil permaneció inmóvil. Sus ojos oscuros no mostraban miedo, solo cansancio, como alguien que había visto demasiadas cosas. No sé de qué habla, respondió Giovanni finalmente. El egipcio sostuvo la mirada unos segundos más. Luego negó suavemente con la cabeza. Sí lo sabe. Y también sabe que ya es demasiado tarde para fingir lo contrario. Aquella conversación tocó fibras sensibles en Giovanni. Después de eso, pensaría que su secreto ya no era tal vez tan secreto. No sabía cómo, no lo entendía, ignoraba totalmente la causa de ese cuestionamiento. Giovanni sintió que estaba frente a alguien que entendía una parte real del horror. No era un simple ocultista charlatán. No era un académico obsesionado con reliquias, ni un fanático nazi buscando poder sobrenatural. Estaba frente a alguien que sabía de lo que hablaba, que conocía aquello desde antes.
Pasaron semanas antes de que Nahil volviera a tocar el tema, y cuando finalmente lo hizo, le reveló la verdad. Él no trabajaba realmente para el régimen. Nunca lo había hecho. Nahil Amasis era un infiltrado, miembro de una organización muchísimo más antigua que cualquier nación moderna, más antigua incluso que muchos imperios. Una sociedad secreta nacida siglos atrás, tras incontables encuentros de la humanidad con cosas imposibles de explicar. Su nombre era el Sacro Sínodo de los Ungidos. Dicha organización no nació como una religión, ni como un reino, ni como una orden militar. Nació del miedo, del momento exacto en que la humanidad comprendió que existían cosas ocultas, cosas antiguas que no debían caminar entre los hombres. Nahil habló durante horas aquella noche, y mientras la nieve golpeaba los ventanales del complejo austriaco, Giovanni escuchó en silencio. Según explicó el egipcio, las raíces del sínodo se remontaban a principios del siglo XIV, a los últimos años de existencia de la Orden del Temple, cuando Jacques de Molay, el último gran maestre templario, comprendió algo aterrador: que el verdadero peligro para la humanidad no eran los reyes, ni las guerras, ni las religiones, sino aquello que existía detrás de los hombres. Relatos antiguos, desapariciones imposibles, entidades adoradas por cultos olvidados, objetos capaces de alterar la mente, lugares donde la realidad parecía romperse. Molay entendió que muchas de esas historias eran reales, y peor aún, entendió que los hombres siempre terminarían buscando ese poder. Antes de su captura, antes de las persecuciones, antes de ser consumido por las llamas, Jacques de Molay utilizó la inmensa fortuna templaria para hacer algo más importante que salvar su propia vida. Reunió conocimiento. Eruditos, astrónomos, místicos, alquimistas, médicos, sacerdotes, monjes orientales, sabios islámicos, rabinos, guardianes de textos antiguos, hombres y mujeres provenientes de distintos rincones del mundo, unidos por un mismo propósito: contener aquello que no debía existir. Con el tiempo, la organización cambió de nombre incontables veces. Desapareció de registros históricos, se infiltró entre gobiernos, religiones, imperios, universidades y ejércitos. Pero su propósito jamás cambió: observar el desarrollo tecnológico a través de la historia, investigar lo prohibido, ocultar lo que no debía ser encontrado, y si era necesario, destruir cualquier amenaza. El Sacro Sínodo no lucha contra demonios como cuentan las iglesias, dijo Nahil con calma. Su voz era baja, controlada. Luchamos contra el conocimiento que permite al mal adueñarse de imperios. Aquella frase quedó suspendida en la mente de Giovanni porque entendía con claridad lo que significaba. Hablaba de la entidad. Él no había invocado simplemente a una criatura. Había hecho algo peor. Le había permitido existir. Nahil continuó. A lo largo de los siglos, el sínodo había intervenido en incontables eventos que la humanidad jamás llegó a comprender. Ciudades enteras desaparecidas, cultos exterminados, objetos sellados, rituales interrumpidos. Muchos desastres históricos, según ellos, ni siquiera fueron accidentes. Fueron medidas de contención. La mayoría de las personas jamás descubre la verdad, explicó Nahil. Y eso es precisamente lo que mantiene vivo al mundo. Giovanni lo observaba sin pestañear. Entendía que si aquella organización existía, si llevaba siglos enfrentando cosas imposibles, entonces quizá sí existía una forma de detener a la entidad. Pero Nahil destruyó esa ilusión casi inmediatamente. Lo que trajiste aquí, Giovanni,
No es un espíritu común. El tono del egipcio cambió. Se volvió más serio. No es una aparición. No es un demonio menor, no. Es un ente ligado a un lugar específico. Abrió lentamente un antiguo documento sobre la mesa. El pergamino estaba cubierto de símbolos extraños. Lo que tú alimentaste es algo muchísimo más antiguo. Giovanni sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿Y si el sínodo no ha intervenido todavía? Nají levantó lentamente la mirada. Es porque aún no están seguros de que pueda ser detenido. Nahil permaneció de pie junto a la mesa. La tenue luz de la habitación apenas iluminaba su rostro. Afuera, la nieve seguía cayendo sobre las montañas austriacas. Giovanni todavía intentaba procesar todo lo que acababa de escuchar, cuando el egipcio volvió a hablar. Debes entender algo, Giovanni. Hizo una pausa. El Sacro Sínodo sabe quién eres desde hace años. El silencio fue inmediato. Giovanni levantó lentamente la mirada. Nahil no parecía amenazante ni agresivo. Hablaba con la tranquilidad de alguien que ya conocía demasiado. Tus negocios llamaron la atención hace mucho tiempo. Tu ascenso económico, la velocidad absurda de tu fortuna, la manera en que aparecías vinculado a tragedias sin quedar jamás involucrado directamente. Nahil caminó lentamente alrededor de la mesa. Pero eso no fue lo que realmente nos hizo observarte. Entonces lo dijo. Fueron los niños. Giovanni sintió un vacío inmediato en el pecho. Nahil continuó. 47 cuerpos. 47 menores desaparecidos, encontrados formando un patrón ritual alrededor de tu propiedad. La voz del egipcio se volvió más grave. El sínodo consiguió información antes de que el régimen sellara completamente el caso. Giovanni no respondió porque sabía perfectamente lo que venía después. Debes entender otra cosa. Nahil apoyó ambas manos sobre la mesa. No es la primera vez que algo así ocurre. Giovanni frunció el ceño ligeramente. A lo largo de la historia, han existido eventos similares. Desapariciones colectivas, niños, patrones imposibles, entidades asociadas al hambre o al llamado. El egipcio desvió la mirada un instante como si estuviera recorriendo siglos enteros dentro de su memoria. El caso más conocido es solo una versión deformada de algo mucho más antiguo. Entonces pronunció un nombre que Giovanni reconoció inmediatamente. El flautista de Hamelin. El viento golpeó los ventanales. La historia que conocen los hombres es infantil, ridícula, un cuento para asustar a los niños. Nahil negó lentamente con la cabeza. Pero los registros más antiguos, los verdaderos, hablan de otra cosa. La habitación pareció enfriarse. Hablan de una presencia, de algo que caminaba entre pueblos hambrientos, algo que atraía a menores, algo que no necesitaba tocarte para convencerte de seguirlo. Giovanni sintió cómo sus manos comenzaban a tensarse, porque recordó inmediatamente la historia del niño que escuchó la voz dentro de su cabeza, el niño que caminó dormido hasta la puerta. Nahil lo notó. Sí, nosotros también vimos la conexión. El egipcio abrió lentamente una carpeta antigua. Dentro había fotografías, viejas, borrosas, oficiales. Giovanni apenas las vio y sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Los cuerpos, los niños y sobre la piel aquellos símbolos,
tallados, quemados, marcados profundamente sobre carne humana. Nahil habló casi en un susurro. Eso fue lo que realmente alarmó al sínodo. Giovanni observó las imágenes con horror, porque jamás habíamos visto símbolos como estos. El egipcio tomó una de las fotografías, señalando una marca específica, una figura imposible, geométrica, antinatural. No pertenecen a ningún culto conocido. No coinciden con demonología medieval, no aparecen en textos hebreos, ni cristianos, ni egipcios, ni tibetanos. Son muchísimo más antiguos. Giovanni levantó lentamente la mirada, y entonces Nahil dijo algo que hizo que el mundo pareciera inclinarse bajo sus pies. Los únicos registros existentes de esos símbolos fueron encontrados grabados en piedra hace más de 20 años, durante excavaciones clandestinas en ruinas sumerias. El silencio siguiente fue absoluto. Tablillas milenarias, mucho más antiguas que la mayoría de las primeras ciudades humanas conocidas. Nahil tomó aire lentamente. Las traducciones incompletas describen algo aterrador. Giovanni apenas podía respirar. No hablan de dioses. Hablaban de visitantes, entidades capaces de alimentarse del sufrimiento humano, seres que no pertenecían completamente a nuestro plano, conciencias sin forma, que necesitaban algo específico para manifestarse. Nahil clavó los ojos en Giovanni. Sacrificios, deseo y voluntad humana. Giovanni sintió un frío insoportable recorrerle la espalda, porque cada palabra encajaba de manera perfecta en la historia que había desarrollado con la entidad. Y entonces Nahil terminó de destruir lo poco que quedaba de calma. Las tablillas no describían una simple criatura. Describían una infección, una peste, un mal capaz de arrasar con civilizaciones enteras si se le permite. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches tengan todos, bienvenidos como siempre a su podcast de terror favorito. Acabamos de escuchar la parte 37 del exorcismo de Valentina Bianchi, la saga de Valentina. En este episodio tocamos temas ya relacionados con historias de nuestro mismo podcast. Hablamos de la institución denominada el Sacro Sínodo de los Ungidos, una mención que hace referencia a otra organización también del mismo nombre, usada, más bien mencionada en la historia del exorcismo de Pedrito. Como vemos en esta ocasión, pues va a tener un poquito más de desarrollo, de participación dentro de la historia. Esperen el próximo episodio. A mí me gusta mucho este tipo de cosas así medias místicas, entonces esperen el próximo episodio porque va a tocar un poquito más de lo mismo. Les vamos rápido ahorita a los saludos. Vamos a comenzar con los de YouTube porque solo son 2. Nos comenta Isa Díaz: hay miles de podcasts. Llegar al top 50, aunque sea el último lugar, es un gran logro. Muchas felicidades. Saludos, comunidad. Espero todos estén bien. Muchas gracias, Isa. Muchas gracias. Finalmente es un logro conjunto, como les había comentado. Un logro que les atribuyo a ustedes, porque finalmente ustedes son los que nos dan la audiencia, las reproducciones necesarias. Ustedes son quienes disfrutan el contenido. Nos comenta Diana Varela: gracias por la recomendación de la película, Rubén, y felicidades por llegar al número 50, te lo mereces, y seguimos aquí apoyando este proyecto tan maravilloso. Bendiciones a ti y a toda nuestra comunidad. Muchas gracias, Diana. Gracias como siempre por tus muestras de apoyo, de cariño.
de verdad, te mando un fuerte, fuerte abrazo. Bueno, estos fueron todos los de YouTube. Vamos a los de Spotify. Nos comenta Márquez Lourdes: saludos, aquí disfrutando el episodio mientras trabajo. Como siempre, excelente. Gracias y bendiciones. Lourdes, qué bueno. Espero hacer un poquito más amenas tus sesiones nocturnas de trabajo. Como habías comentado antes, que habías vuelto el turno nocturno y que pues, disfrutabas más porque te interrumpían menos. Bueno, me da mucho gusto. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Nos comenta Diana Varela: qué emoción, la noticia de que ya estás en el número 50, Rubén, a seguir apoyando mi comunidad, like, compartir y hypear. Muchas gracias por tanto apoyo, Diana, de verdad. Te mando un muy fuerte abrazo. Nos comenta Kainset Phoenix. Bueno, nos deja un link para su... Kainset Phoenix es un usuario que llegó aquí que nos conoció mediante el podcast. Tiene un programa de radio y nos deja su link, La Escandalosa FM, para que lo vayamos a escuchar. Ojalá puedan escucharlo. El día de mañana, lunes, van a ellos a retransmitir uno de nuestros episodios. Es un episodio en el que exploramos el desarrollo del mito del vampiro a lo largo de la historia. Si son gustosos, pues pueden ir a escucharlo ahí o pueden escucharlo ya aquí en el mismo podcast. Gracias, Kainset, te mando un fuerte abrazo. Y nos vuelve a comentar Kainset Phoenix: ya la recta final de esta emocionante saga. Reitero la idea de que debe volverse un libro, ya que cada capítulo te deja intrigado y no te suelta deseando saber qué pasará después. Cada episodio termina de una manera inesperada. Kainset, muchas gracias. Bueno, ya habíamos hablado del libro. Estamos explorando las opciones. Kainset, te mando un fuerte abrazo. Nos comenta Jess Aquino: espectacular. Muchas gracias por tu comentario, Jess. Un abrazo. Nos comenta Dani Otoniel Chonay García: hola, soy nuevo al escuchar estos episodios y empecé esta semana y me encanta toda la narración que haces. Soy de Guatemala. Dani, espero ya estés escuchando este episodio porque el comentario que dejaste lo hiciste en el episodio 17. Si es que llegas hasta aquí, quiero que escuches que te mando un fuerte, fuerte abrazo hasta Guatemala. Saludos. Nos comenta Kel: no había podido comentar los anteriores porque he estado bastante enferma, pero sí he escuchado cuando me he sentido mejor. Me encanta cómo va la historia, no me canso de ello, cada vez más interesante. Eso en el episodio 35, luego en el 36 nos vuelve a comentar: totalmente de acuerdo con la persona que dijo lo de la radionovela. Es excelente tu contenido, siempre busco este tipo de material y solo tú y RDLN son quienes me han llamado la atención y han logrado mi total gusto. Si sacas el libro, obvio lo leeré. Por otro lado, con Giovanni apenas enterándose de cuánto la ha embarrado, pero bueno, a ver qué más hace al respecto. Un saludo y un abrazo. Kel, gracias por tus comentarios. Antes que nada, espero que ya estés mejor. Comentas que habías estado enferma. Espero que ya hayas mejorado. Espero que tu salud haya mejorado en estos días. Y bueno, nos das a entender que nos escuchas y te gusta. Espero ayudarte a sentirte mejor. Te mando un fuerte abrazo, los mejores deseos para tu recuperación. Saludos. Nos comenta Juli JP: muchas felicidades, haces un gran trabajo. Muchas gracias, Juli, te mando un fuerte abrazo. Y finalmente nos comenta Enrique Rivera: me gusta por donde creo que vas a llevar la historia. Nazis y demonios, no puedo esperar lo que viene. Saludos, Enrique, qué bueno, al final es un tronco muy explorado ya, pero bueno, en lo personal también me encanta estas ramas de la historia, todo este tipo de investigaciones, y bueno, trato de plasmarlo en mi trabajo. Y bueno, ya fue todo
fueron todos los comentarios. Antes de despedirme, bueno, este episodio se graba el domingo 10 de mayo del 2026, así que no sé en otros países, pero al menos aquí en México el 10 de mayo suele celebrarse a las mamás. Así que pues nada, si son mamás, les mando un fuerte abrazo. Si tienen a sus mamás, espero que hayan podido disfrutar el día con ellas. Espero que las hayan tratado muy bien. Y bueno, a seguir festejando. Les deseo como siempre lo mejor para esta próxima semana. Recuerden, me pueden mandar sus historias de terror, sus vivencias, sus experiencias a mi número de WhatsApp 44 41 69 49 52. Si no lo alcanzaron a apuntar, lo van a encontrar en la descripción del episodio aquí abajito. Y sin más, me despido. Yo soy su siempre amigo Rubén Vidales y esto fue Desde las Sombras.